No era un matrimonio feliz, tampoco infeliz. Era algo que no se preguntaba. En muchas casas de la España de los años 60, el matrimonio no se hablaba, se vivía. Y punto. No había conversaciones largas ni explicaciones. Había costumbre, había rutina y había silencio. No hacía falta levantar la voz para imponer nada. Bastaba con saber cómo funcionaban las cosas. ¿Qué se decía? ¿Qué no? ¿Cuándo callar? ¿Cuándo mirar hacia otro lado? Las dudas no desaparecían. Se guardaban. El cansancio no se comentaba. Se arrastraba. La tristeza no se nombraba. Se notaba en el gesto, en la mesa, en la forma de cerrar una puerta. Nadie preguntaba si aquello era normal, porque lo normal era seguir, aguantar, cumplir, no dar problemas. Hoy cuesta entenderlo. Pero no se trata de mirar atrás con superioridad. Se trata de entender por qué ese silencio educó a generaciones enteras. Por qué muchos aprendieron que querer también era callar. Porque en aquella España el matrimonio no se explicaba, se aceptaba y se vivía en silencio. Si esto que estás escuchando te suena, suscríbete al canal. Aquí no se juzga, aquí se recuerda. 1. La casa como norma. La casa funcionaba sola, no porque fuera fácil, sino porque cada uno sabía lo que tocaba. No había reuniones familiares ni repartos de tareas. No hacía falta. El matrimonio era una estructura, como una escalera, como una pared. Estaba ahí y punto. Él entraba por la puerta, dejaba las llaves, se sentaba. Ella seguía con lo suyo. No se preguntaba si el otro estaba bien, no porque no importara, sino porque no se hacía. La rutina mandaba más que cualquier conversación, y con eso se tiraba hacia adelante. 2. Lo que ellas no decían. El silencio pesaba distinto para ellas. No se decía, estoy cansada. No se decía, no puedo más. No se decía, esto no era lo que esperaba. No porque no lo sintieran, sino porque no había espacio para decirlo. El cansancio se notaba en la espalda, la tristeza en la mirada, la renuncia en lo que nunca se pedía. No era victimismo, era normalidad. Muchas mujeres aprendieron a sostener una casa entera sin poner palabras a nada. Y eso también educaba. A las hijas, a los hijos, a todos. 3. Los números del silencio. En 1960, el 97% de las mujeres españolas no trabajaban fuera de casa. No era opción, era destino. Muchas se habían casado a los 20 años, algunas antes, sin haber trabajado nunca, sin haber vivido solas, del hogar paterno al marital, de una autoridad a otra. Y el matrimonio no se elegía como hoy, se arreglaba, se decidía entre familias, se veía 2 veces antes de la boda y ya está. Y luego, a convivir con un desconocido para siempre. Y lo más fuerte es que esto no se veía raro. 4. El papel de ellos. Ellos tampoco sabían hablar. No se les había enseñado a explicar lo que sentían. Se les había enseñado a cumplir, a traer el sueldo, a aguantar fuera para no molestar dentro. Mandar sin saber mandar. Callar sin saber por qué. Muchos tampoco preguntaban porque nadie les había preguntado nunca. No era dureza, era aprendizaje. 5. La presión invisible. Un obrero en 1965 ganaba unas 4.000 pesetas al mes. Con eso tenía que sostener a toda una familia. La presión no se hablaba, se llevaba en los hombros. Salían de casa a las 6 de la mañana. Volvían de noche, cansados, sucios, con ganas de no hablar de nada. Y en casa se esperaba que mandaran, que decidieran, que supieran. Pero nadie les había enseñado a ser maridos, solo a ser proveedores. 6. Las válvulas de escape. Algunos se refugiaban en el bar, en la partida de dominó, en esas 2 horas fuera de casa donde sí podían hablar, de fútbol, de política, de todo, menos de lo que pasaba en casa. Otros simplemente se apagaban, se sentaban delante del televisor, abrían el periódico y dejaban pasar las horas sin decir nada,
El único modelo que habían visto era el de sus padres, y allí tampoco se hablaba. 7. Las mujeres que aguantaban solas. Había mujeres que pasaban días enteros sin hablar con nadie de verdad. El marido trabajaba, los hijos estaban en el colegio, las vecinas iban y venían, pero de lo importante no se hablaba. Se compartían recetas, se hablaba del precio del pan, del tiempo, de lo justo, pero no se decía, no puedo más. Eso no se decía nunca. Muchas tragaban con todo en silencio, porque no había con quién hablarlo, porque no había palabras, porque no había salida. No era resignación consciente, era lo que había. Y cuando alguna se atrevía a romper ese silencio, el entorno se encargaba de cerrarlo rápido. Eso son cosas de casa. Todas estamos igual. Lo tuyo no es para tanto. Y se seguía. Si has llegado hasta aquí, es porque esto te toca de cerca. Suscríbete al canal y deja en comentarios cómo era en tu casa. 8. Los hijos. Aprendían mirando. Los niños no necesitaban explicaciones, observaban, aprendían qué temas no existían, cuándo no hacer, preguntas, cómo se respiraba el ambiente. Nadie les decía, calla, lo entendían solos, y así crecieron generaciones enteras que confundieron silencio con normalidad. 9. Los domingos. Los domingos eran especialmente largos. Misa, comida, siesta, paseo, toda la familia junta, todo el día. Y muchas veces sin nada que decirse, se ponía la mesa con el mantel bueno. Se comía en silencio, se recogía, y cada uno a lo suyo. No era tensión, era costumbre. 10. Lo que no se podía romper. Hasta 1981 no existió el divorcio en España. Antes de eso, separarse era casi imposible. Había que demostrar causas gravísimas, y aún así, muchas parejas seguían juntas. No por amor, por imposibilidad, por vergüenza, por los hijos, por el qué dirán. Porque divorciarse no era solo romper un matrimonio, era romper con la familia, con el barrio, con la iglesia, con todo. Así que se aguantaba. 11. Los sonidos del silencio. El olor a lejía, el sonido del agua al fregar, el roce de la tabla de planchar. Esos eran los ruidos de fondo de muchas vidas enteras. No se oían palabras de amor, se oían pasos, puertas, el tintineo de los cubiertos en la mesa, y eso también era un lenguaje, uno que nadie había elegido aprender, pero que todos entendían. 12. Las noches sin palabras. Las noches eran el momento más largo. Después de cenar, no había mucho que decir. Cada uno se sentaba en su sitio. La radio, el televisor, el reloj marcando las horas. La cama no era conversación, era descanso o distancia. Muchas veces se dormía de espaldas, no por enfado, por costumbre. Las palabras que no se dijeron durante el día tampoco salían de noche. Se quedaban ahí, dando vueltas, y al día siguiente, otra vez lo mismo. 13. Cuando algo se rompía. A veces algo se rompía. Una enfermedad, una infidelidad, una muerte, y entonces sí había que hablar, pero sin palabras para hacerlo, porque nadie había practicado, nadie sabía cómo empezar esa conversación. Así que se hablaba con gestos, con miradas, con lo mínimo posible, y luego se volvía al silencio. 14. El precio de ese silencio. Ese silencio dejó huella. Gente que no sabe pedir ayuda, que no sabe hablar de lo que duele, que aguanta demasiado o explota tarde, no porque fueran fríos, sino porque así aprendieron a vivir. 15. La herencia invisible. Hay toda una generación que creció pensando que los problemas se solucionan callando, que expresar cansancio es quejarse, que pedir es molestar. Y eso se transmitió, de padres a hijos, de silencio a silencio. Hoy hay personas de 60 o 70 años que nunca han dicho «te quiero» en voz alta, que no saben cómo empezar esa conversación, que sienten pero no tienen las palabras, porque nadie se las dio. Y así, entre rutinas,
miradas y cosas no dichas, transcurría la vida en muchos matrimonios de aquella España. Hoy lo miramos desde otro sitio, con otras palabras, con más preguntas. Pero para entender a quienes vinieron antes, quizá no haga falta juzgar. Quizá baste con recordar cómo se vivía. Porque ese silencio no fue casual, fue aprendido. Y durante mucho tiempo fue lo normal. Aquí no se juzga, aquí se recuerda.